le he puesto por nombre, si puede tomar asiento, ahorita nos levantamos otra vez. Yo pensé que se iba a llenar aquí adelante. Bueno, esta predicación le he puesto por nombre, tiempos finales, pactos, porque los pactos o los acuerdos o los decretos presidenciales o imperiales son importantes para el estudio de estos tiempos. Entonces los pactos son esos decretos y acuerdos que pueden ser de paz, pero también pueden ser de que alguien manda algo. Tiempos finales, pactos, juicios y transición. ¿Cuál es la transición? Las transiciones entre dispensaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos hablar de estos temas? Debido a la confusión que se ha suscitado, porque cualquiera en las redes sociales puede poner lo que cree, y si se cree muy inteligente, pues puede poner muchas cosas que te llaman la atención, pero pueden confundir, porque tristemente su opinión está basada en fantasías muchas veces, o en conocimientos políticos globales, y no es así como se estudia la escatología. La profecía se va a descifrar en base a la palabra de Dios, con las reglas de interpretación correctas. Entonces, esta opinión que se basa en expertos politólogos y geopolíticos, pues no es precisamente la más exacta. Yo creo que lo más exacto es el que sabe lo que va a pasar exactamente en el tiempo correcto, y ese es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el Señor en su palabra dice que se van a levantar dos cosas: maestros falsos, maestros con enseñanzas erróneas, y el complemento de eso es personas que quieren oír, personas que tienen mucha comezón, dice la palabra, de oír. O sea, es la combinación perfecta para confundir a muchos, porque es un tema que sí muchos quieren saber. Entonces este es el tiempo precisamente en que Pablo dijo que estos se levantarán, dice 2 Timoteo 4, 3 y 5, que cuando querrán aceptar, cuando no querrán aceptar la sana doctrina, muchos pues no les va a gustar lo que dice la Biblia, y entonces mejor se van a ir a oír a maestros con sus propias ambiciones, con sus propias concupiscencias, dice la palabra de Dios. Muchos buscan dinero, muchos buscan fama, y van a enseñar fábulas, dice en Timoteo, Pablo a Timoteo, y recomienda que se mantenga, le dice Pablo a Timoteo, tú mantente firme en lo que has creído y cumple tu ministerio. Entonces, algo que tenemos que hacer es saber que tenemos que hablar de estos temas, porque el que habló de estos temas fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en persona dijo lo que pasaría en Lucas 21, te invito a ir a Lucas 21, y él habló del tiempo de los gentiles, o sea, el tiempo en que los judíos no van a estar como pueblo solamente especial de Dios, sino que va a haber otro pueblo de gentiles, que es la iglesia, y también el tiempo en que muchas personas que no tienen temor de Dios van a estar en Jerusalén. Y dice que ese es un tiempo que Dios va a dar para que se convierta no nada más el pueblo de Israel, sino toda la humanidad. Luego de eso vendrá el rapto. Entonces estamos por presenciar eventos importantes, eventos claves, y debemos de saber eso como pueblo de Dios. Debemos de estar preparados, dice, cuando empiecen a suceder estas cosas. ¿De qué cosas hablaba el Señor Jesús en dos pasajes de la palabra del Evangelio? O sea, en Mateo 24 y en Lucas 21. Engaños religiosos, conflictos globales, desastres naturales, persecución, tanto a judíos como a la iglesia de Jesucristo. Si usted cree que no hay persecución, porque nunca ha tenido, aquí gracias a Dios no hay, pues acaban de matar muchos cristianos en África, en Etiopía, por allá. Señales cósmicas, el cielo va a empezar a ver eclipses, va a empezar a ver lunas rojas, y dice Jesús que es el tiempo de estar preparados espiritualmente, que nadie nos confunda. Dice el Señor en Lucas 21 y 28, ahora sí te pido de pie que te pongas de pie, porque el mismo Lucas dice que te pongas de pie, ahorita lo vamos a leer. Dice, por lo tanto, cuando todas estas cosas, ¿cuáles cosas?
los falsos maestros, ungidos, falsos ungidos, o sea que dicen que yo tengo la verdad y que yo tengo a Cristo, yo soy Cristo. Las cosas milagrosas, dice, van a tener ellos también. Va a haber guerras, sabemos que hay rumores de guerras. ¿Cuántos saben de que hay un rumor de guerra que ya tiene más de un mes y no pasa nada? O sea, está sucediendo lo que decía la palabra de Dios: conflictos entre naciones, oscurecimiento del sol, la luna, pandemias, hombres, hambres en todos lados, hombres que están engañando, cristianos que son aún cristianos que odian a otros cristianos, traiciones entre hermanos, enfriamiento del amor, predicación del evangelio a nivel mundial. Todo eso está sucediendo y no era posible hace algún tiempo, hace 50, 60 años. Pues todavía no estábamos seguros de que hubiera en todo el mundo la predicación del evangelio, pero ya ahora estamos seguros por las redes sociales, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, ahora sí, Lucas 21, 28, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Así que por eso tenemos que hablar de esto, saber de esto, estar preparados, velar, dice la palabra de Dios, y confiar en que Cristo tiene control y va a venir por nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que tú me ayudes en esta mañana, Señor, y lo que yo diga, Señor, pueda ser palabra tuya. Y Padre, que nos ayudes también a escuchar y a entender de tu parte, Señor, la verdad de las cosas. Que tu Espíritu Santo nos convenza de ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos. Una de las cosas que muchos falsos creen y se creen portadores de la verdad, y son falsos y están equivocados simplemente por el hecho de que no leen la Biblia. Había una persona que me decía, es que yo de repente yo amanecí y el Señor me hizo escatólogo. Escatólogo es una persona que estudia las profecías. Y él ya estaba explicando y corrigiendo a varios escatólogos que son tradicionales y que son famosos en cristianos, ¿verdad? Y él ya se creía que tenía la verdad, hizo abrió su canal de YouTube y ahí está, echándole ganas, ¿verdad? Y lo tuvieron que llevar lejos de aquí porque lo acusaron de pederastía, ¿verdad? Entonces, esos son los niveles de escatólogos que tenemos en el YouTube. Así es de que tenga cuidado. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que va a haber todas estas cosas, pero no creerle a cualquiera. Entonces, una de las cosas que usan mucho es el proceso de paz, que ha tenido lugar desde el 14 de mayo de 1948, cuando Israel, regresando a su tierra o a la tierra que Dios le había prometido, se encontró que estaba ocupada también por palestinos. Y entonces por tantos años, los años 70 fueron un montón de decretos de paz, de acuerdos de paz, de negociaciones, y los altos del Golán empezaban a ser negociados. Belén, donde nació Jesús, fue dado a los palestinos. Otra parte fue dada a la franja de Gaza, y les empezaron a repartir tierras, y se repartían tierras. Israel realmente tenía el anhelo, y eso está claramente visto para los que de repente se levantan, jovencitos, ¿verdad? Que están ahora y no saben la historia. Esos que andan defendiendo a los palestinos, que por fin les den su tierra a los palestinos, que lo reconozcan como nación y que lo reconozcan como un pueblo. Eso ya lo había ofrecido Israel. Es más, Bill Clinton, antes Ronald Reagan, desde hace muchos años, desde el 80, en el 93 hubo varios acuerdos donde se ve la ¿cómo se dice? Willingness, estoy traduciendo, la disposición del pueblo de Israel a tener dos estados reconocidos, los palestinos como vecinos y los israelitas juntos. Pero los palestinos nunca quisieron aceptar ningún tratado porque no están buscando ser reconocidos como, eso es lo que busca la gente. Pero pregúntenle qué quieren.
Ellos lo que quieren es matar hasta el último israelita. Y tienen un dicho que va desde el río hasta el mar. Quiere decir que desde el río Jordán quisieran barrer con todos los israelitas para echarlos al mar Mediterráneo y que no existan ya. Eso jamás se podrá. Es imposible. ¿Por qué? Porque fíjate cómo muchos pueblos de la historia pues ya no existen. Pero ahí está el pueblo de Israel. Y por 2000 años estuvo sin tierras, sin propiedades, sin nada, errante. Por eso hay un dicho, ¿verdad?, que dicen judío errante. Y es que no tenían pueblo. Pero nunca se perdió el pueblo. Ahí están los judíos. Nunca se segregaron entre la gente, ¿verdad? Nosotros venimos de algún país y a la segunda, tercera generación ya ni hablan español. ¿Por qué? Porque es muy fácil segregarnos, cambiar de costumbres. El pueblo de Israel no se dejaba. Así como Daniel se proponía en su corazón, había muchos judíos que siempre se conservaron. Y en el acuerdo de Oslo, por allá por los años 93, se ve donde nunca se pudo hacer un tratado de paz, por más que lo hacían. Lo más cercano, fíjate bien, para que no andes creyendo todos los que andan diciendo de los pactos y que un acuerdo de paz, ya viene el Señor porque están firmando un acuerdo de paz. Ahora en 2025, en estos meses, ha estado Trump tratando de hacer un acuerdo de paz en Israel. Y hoy la noticia, si tú la googleas, es que ya empezaron a decir, ellos tiraron primero, no fueron ellos, y ya el alto al fuego nadie lo respetó. Así ha sido siempre. Pero cuando digan paz y seguridad, vendrá el fin. Eso dice la palabra de Dios. Pero no quiere decir que sea un acuerdo de paz. Te voy a decir por qué más adelante. Pero lo que tiene que ver, para que no te chamaquen ahí en las redes, para que no te hagan soncito, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el final, con que ya viene, es dos cosas: el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel tenga soberanía para hacer lo que quiera en la ciudad, que ahorita está partida en la ciudad vieja de Jerusalén, lo que hay dentro de los muros de Jerusalén está partido en 4. Y están los árabes de un lado, los musulmanes, los católicos, los coptos y los, ya no me acuerdo cómo son, pues los judíos, ¿verdad? Están dividiéndose y no hay soberanía de nadie para hacer lo que se quiera en Jerusalén. Y ese es un plan de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, para que mientras están las cosas ya listas, cuando Jerusalén esté en manos de los judíos para que puedan reconstruir su templo, entonces ahora sí, ya estamos en la recta final. Pero ahorita, al mes de octubre del 2025, no ha sucedido. Entonces, no creas. Lo más cerquita que estuvieron, hay una guerra que fue milagrosa, donde el recién nacido y reconocido Estado de Israel fue atacado por 6 naciones árabes, con sus equipos, con sus Navy, con sus Air Force y con todo el ejército que tenía. Fue atacado Israel en un día de el perdón, de Yom Kippur, el día cuando todo mundo tenía off, cuando le dieron a los soldados el día libre y cuando estaban más distraídos. Eso pasó el 7 de octubre de hace 2 años, parecido, ¿verdad? Cuando en las fiestas se aprovechaban, porque sabían que como aman a Dios, tienen su fiesta para adorar y para reconocer a Dios, y aprovechan en esas fiestas. Bueno, esa vez, en el 1967, en la guerra de los 6 días, milagros, hay muchos testimonios. Ponle ahí en el Google, testimonios de Dios ayudando a Israel en la guerra de los 6 días. Te vas a sorprender de todas las cosas que les pasaron a los judíos. Y Dios les dio la victoria. Y no nada más se pudieron defender, sino que empezaron a tomar casi territorios árabes que después devolvieron. Otra de las cosas que los israelitas tomaron fue a Jerusalén. Y ese día muchos escatólogos, de los que sí estudian, estaban diciendo, pues ya, ahora sí, ya viene Jesús. Pero ¿qué pasó después? Que no era el tiempo. Y por lo tanto regresaron a la ciudad. Ellos no saben por qué, pero nosotros como cristianos sabemos, no era el tiempo.
y hasta ahorita no han podido tener su anhelo de tener esa soberanía. Entonces hay mucha confusión y controversia por los tratados de paz. Los tratados que Israel hizo, el tratado de paz con los árabes, que Israel hace el tratado de paz con los palestinos, que ya van a hacer un tratado de paz. Es de lo que se trata este tratado de la semana pasada con la franja de Gaza. Y nada de eso, te lo voy a asegurar, nada de eso tiene que ver con que Cristo venga pronto. Pero muchos que quieren causar alarma para tener vistas en su canal, porque están monetizando, y por esa razón no les importa engañar. Están como comerciando con la ignorancia de muchos, y te vas a encontrar muchas personas que no saben. Lo triste es que te encuentres con cristianos que no saben. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí va a haber un periodo de trato, de juicios que tiene pendiente el Señor con Israel y obviamente con todo el mundo. El punto número 1 es: habrá 21 juicios. De eso habla Apocalipsis. Apocalipsis en su mayoría habla de juicios. ¿Por qué juicios? Porque Dios es juez. ¿Por qué juicios? Porque hay que hacer justicia, y va a recibir cada quien cosas que sembraron, ¿verdad? Lo que siembras cosechas. Entonces habrá 21 juicios que son en 3 grupos de 3. Esa es la definición de Apocalipsis. Bueno, cuando menos la mía. Mi definición de Apocalipsis es 21 juicios en 3 grupos de 7 cada uno. O sea, 3 grupos de 7 juicios cada uno. Entonces, los juicios, ¿qué son? Los juicios son 7 sellos. La primera es el juicio tipo sellos, ¿verdad? Apocalipsis habla que que Jesús por fin encontraron que era el único digno de abrir los sellos de un libro que estaba sellado y tenía 7 sellos. Cada vez que se abría un sello, salía un caballo en los primeros 4 sellos. El primero fue un caballo blanco, y el que lo montaba un líder poderoso, un líder que iba a salir venciendo y para vencer, un imperialista. O sea, un jefe de estado, no nada más de un estado, pero de muchos países. Y él iba a hacer eso. Ese es el primer sello. Pero va a haber 7 sellos. Y todos ellos, cada sello es consecuencia de lo que lo causa el hombre. El primer sello, los primeros 7 sellos están en Apocalipsis 6. Bueno, ahí empiezan los sellos en el hombre. Pero fíjate lo que pasa, que son 6 sellos. Y luego en el séptimo sello, dentro del séptimo sello, van 7 juicios que se llaman trompetas. Las trompetas empiezan en Apocalipsis 8, versículo 7. Y las trompetas las causa el diablo. El primero, los sellos, los primeros 7 juicios son causa de que el hombre ha hecho cosas. El hombre ha desbalanceado, provocando calentamiento global, y por eso vienen pues mareas altas, calor excesivo, inviernos terribles, ¿verdad? Entonces es causa de que el hombre ha desbalanceado la naturaleza de lo que Dios ha hecho. Todos ellos tienen causas de lo que ha hecho el hombre. La razón es por lo que el hombre ha hecho. Cuando vienen las trompetas, es el diablo suelto. Tú no quieres estar ahí. Tú no quieres estar en la tierra cuando el diablo ande suelto en la tierra. Y no quiero decir que está enfermo el estómago. Cuando el diablo ande suelto, quiere decir que va a hacer y deshacer como quiere. Ahorita el diablo no puede hacer lo que quiere. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que algo lo detiene, y ese algo es la iglesia y el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia haya sido quitada, eso es lo más precioso, que tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Muchos dicen: yo ya toqué la baez, 1, 2, 3 por mí, ya soy salvo, porque acepté a Cristo, ahora puedo hacer lo que quiera porque soy salvo. Ten cuidado, porque no es así. Tenemos que ser cristianos que están preparados para el momento, el día y la hora, que solamente para que tampoco te chamaquen en las redes diciéndote que el Señor viene por esto, o te dan fechas del día y de la hora. Nadie sabe, solamente el Padre Celestial. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. No se le había revelado ni a Él.
Claro que ahorita ya sabe todas las cosas porque ya está en su trono. Pero bueno, las trompetas, fíjate bien, después del sexto sello, en el séptimo sello hay 7 trompetas. Y después de las 6 trompetas que siguen, que es el diablo suelto en la tierra, en la séptima trompeta hay 7 copas. O sea, no es un orden cronológico, pero sí tiene que ver. Y todo eso te lo explica Apocalipsis. Si no tienes el libro del hermano Toranzo, le preguntas a Emanuel y él te va a decir dónde conseguirlo. No estoy vendiendo libros, pero si lo quieres, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el diablo era el causante de las trompetas. ¿Quién es el causante de las? ¿Qué puede haber peor que el diablo en la tierra? La ira de Dios. Si no te gusta estar, si viene el diablo y te ataca, lo reprendes en el nombre de Jesús. Pero si viene Dios y está en contra de alguien, ¿cómo se va a quitar de? No hay manera. Dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, perdón. Entonces tenemos una gráfica más o menos que representa lo que acabo de explicar, la que sigue, y dice que en la tribulación, fíjate bien, no te confundas, porque muchos creen que a la hora de firmarse el tratado empieza a los 7 años y la iglesia se va. Y otros peor, dice, se va toda la iglesia completita. No es cierto, es una mentira peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando empiezan los sellos a salir, a lo mejor nadie nos damos cuenta. Pero dice la Biblia que después del 5.º sello se llevó el Señor a su gente, y como el diablo va a venir a tener las trompetas, sella a los que son de él. Los que se quedaron reciben un sello. Hay que tener cuidado, no te quedes. Tú como cristiano no tienes a qué quedarte. Pero va a haber 144,000 judíos. Ahí sí es donde le vas a dar gracias a Dios que no eres judío. Y si me oye algún judío, pues agárrate de Cristo, manito, que lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque ellos van a estar sellados y van a estar en la tribulación. Y van a estar hablando de quién crees, hablando de Jesús. Después van a seguir así las trompetas y las plagas. Si tienes oportunidad y le das un screenshot, y si tienes la vista así como yo, pues tienes que hacerle grandecito ahí a donde están las copas para que las puedas leer. Pero bueno, no habría manera de estudiar en un domingo en la mañana todo esto, que es tan precioso y tan profundo, ¿no? Pero ¿cuándo empezará esto? ¿Cómo será todo esto? Punto número 2, solo un pacto, no todos los pactos. Siempre que hay un pacto ya están todas las redes ya calientes con que ya nos vamos, ya viene el Señor Jesús, y ellos ni se van a ir. No sé, pero bueno, eso no me toca juzgarlo a mí, ¿verdad? Bórrale ahí, brother, donde dije eso. Ponle pip. Pero bueno, solo un pacto tiene que ver con esto. Israel entró en un tiempo de juicio. Fíjate bien la historia. Antes de Cristo, en el tiempo de Daniel, Daniel estaba pensando por qué les pasó eso a Israel. ¿Por qué Dios, cuando dejaban a Dios y adoraban ídolos, Dios los entregaba a sus enemigos? Y habían sido entregados en Babilonia al rey Nabucodonosor por 70 años. Ese era el juicio. Y Jeremías, Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Ya estaba escrito, recién escrito en aquella época, ¿verdad? Muy reciente. Ahorita tiene 2700 y pico de años, 2800. Pero bueno, estaba leyendo Jeremías y se encontró la profecía que decía que a los 70 años. Y entonces Daniel era un hombre que le gustaba mucho adorar a Dios, que era valiente, que era esforzado, que en medio de una sociedad idólatra, violenta y terrible, quería agradar a Dios. O sea, te estoy definiendo tu perfil, ¿no? Igual que tú, que no te contaminas con nada de aquí, que eres valiente, que quieres agradar a Dios. Y entonces se puso a orar Daniel, y a Daniel se le vino a dar una profecía que todavía hoy, octubre de 2025, todavía no se acaba de cumplir. Una profecía larga y extensa. Resulta que Israel cayó en un tiempo de juicio, y a Daniel se le dijo: va a haber
490 años en el tiempo de Daniel, que van a pronto a empezar, le dijo a Daniel. ¿Y sabes cuándo empezó? Con los decretos de los reyes Artajerjes, Ciro y todos esos, específicamente, porque todos esos hacían decretos. Así como ahorita hay muchos pactos y decretos y cosas que van a pactar para la paz y que no se ha hecho nada. Así también había muchos pactos en aquel entonces. Esdras y Nehemías, por allá por el 445 antes de Cristo, empezó el tiempo de los 490 años. Pero resulta que pasó algo, lo más importante y lo más precioso que te pudo haber pasado para ti, para mí. Que cuando iban 483 semanas, o 483, perdón, años, 69 semanas, eran 70 semanas, así lo define. Los 490 años se definen en 70 semanas. Semana para nosotros es de lunes o de domingo al lunes, algo así. Pero del Shavuot, o sea, una semana es un periodo de 7. Eso es lo que quiere decir en el hebreo. Así es de que son 70 periodos de 7 años. Eso es lo que dice, lo traduce en semanas, pero son Shavuot en hebreo. De hecho, día se dice Yom en hebreo y no quiere decir 24 horas, quiere decir un ciclo de la tierra girando alrededor de su eje. Entonces es un Yom, un ciclo. Entonces el día, así se habla en hebreo, ¿no? Entonces para que se entienda por qué dice 70 semanas. Pero resulta que algo detuvo el tiempo del juicio. El juicio iba a durar 70 semanas, pero a las 69 aparece Jesús en el domingo de Ramos del 445 antes de Cristo a después de Cristo 30 años. Daban los años más o menos de 483. No hay tiempo para hacer matemáticas. Es una predicación, no es un estudio. Pero créemelo, se detuvo el domingo de Ramos. ¿Cuál es el domingo de Ramos? No es el domingo que murió Jesús. Es una semana antes, 7 días antes. Ahí cuando entró el Señor Jesús en su burrito, como Zacarías 9 dice que la profecía se iba a cumplir y que iba a entrar el Mesías manso y humilde. Dice: aquí viene a ti manso y humilde tu Rey, tu Salvador. Y así como entró, y así como todo mundo en Jerusalén sabía, todo el mundo, que así iba a entrar el Mesías, en lugar de ser recibido por la autoridad que representaba. Por eso tenemos que orar por las autoridades, por las presidentes, porque representan a toda la nación. Y la autoridad que representaba a Israel rechaza al Señor Jesús en público y le dice: ¿por qué vienes así como el Mesías? Y hasta cantan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor les dice: si ellos no cantan, las piedras lo harían. Como diciendo: pues yo soy el Mesías. No entró a Jerusalén, entró por la puerta hermosa directamente al templo y empezó a hacer una limpieza del templo, porque eso hace el Señor, y con eso tiene que ver con justicia. Por eso hay juicio, porque han hecho muchas barbaridades y hemos hecho muchas cosas. Yo no estoy libre de pecado, pero el Señor, los que aclamamos a la sangre de Cristo, podemos ser salvos. Jesucristo vino a los suyos, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, cuando no le recibieron el domingo de Ramos, el siguiente domingo, cuando murió, hizo que todo aquel que cree, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, pudiera aceptar a Jesús. Si Jesucristo es aceptado por los judíos y muere por los judíos, no habría salvación para ti, a menos de que judaices. Pero como nosotros no rechazamos a Jesús, sino que los que rechazaron a Jesús fueron los judíos, entonces hizo hijos de Dios a todos los que en Él creyeron. Por eso es que eso es un evento muy especial. Por eso es que se pausó, por amor a ti y a mí, a la iglesia, se pausó el tiempo del juicio que tenía que ver solo con Israel. Por eso
No te puedes creer todo lo que andan diciendo. Cuando haya un decreto, y fíjate bien, estoy hablando de un decreto, porque no dice que fue un pacto. Dice que de los 490 años de juicio desde Esdras y Nehemías, que fueron los que regresaron a Jerusalén de Babilonia para reconstruir la ciudad y el templo, desde esa época pasaron 483 años hasta el domingo de Ramos. Y por eso el siguiente domingo que murió tiene mucho que ver con nosotros. De hecho, esa semana Jesucristo no andaba predicándole a los sirios o a los fenicios o a los extranjeros, no. Pero esa semana recibió a unos griegos que querían hablar con él. ¿Por qué? Porque ya había sido rechazado. Porque empezaba el tiempo que tú y yo conocemos como el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo cuando el Espíritu Santo iba a estar en nosotros. Eso no lo conocía nadie. Nadie había tenido el Espíritu Santo dentro de una persona. Dios no puede habitar en un templo sucio. Pero cuando tú recibes a Cristo, tú no nada más tienes alma, tú no nada más tienes sentimientos, pensamientos. Eso está sucio, hay que cambiarlo. ¿Cuántos tienen pensamientos sucios? Levanta su mano, hombre. No se crea. Pero bueno, eso hay que cambiarlo. Pero Jesucristo no viene a vivir en el cristiano el alma, a los pensamientos, a los sentimientos, a la voluntad. No, Jesucristo no toma tu voluntad y decide por ti. Jesucristo viene a una parte preparada para conectarse con Él, que se llama el Espíritu y que está adentro. Por eso cuando un cristiano recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a su espíritu y vivimos. Vivir quiere decir estar junto. Morirse, cuando alguien muere, el alma y el espíritu se separan del cuerpo y el cuerpo queda y se pudre, porque está muerto. Pero el espíritu está vivo junto con el alma y va a Dios. ¿A qué? A juicio. Dios es un Dios de juicio. La vida que tú tienes no es tuya. Vamos a dar cuentas de ella. Si crees que es tuya, problema tuyo. Yo no me voy a pelear contigo, pero la verdad es que somos de Dios. Somos de Él, de todo. En cuanto se firmó un decreto en aquella época del rey Artajerjes, empezó, pero fíjate bien, al tiempo actual que yo sepa no se ha firmado un decreto. ¿Dónde está esa profecía que se le da a Daniel? En Daniel específicamente 9:24 dice, pon mucha atención, 70 semanas, 70 periodos de 7 están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No es sobre tu pueblo o la ciudad, no. Los decretos tienen que ver con el pueblo de Israel, los tratados de paz y todo eso, pero no tienen que ver con la ciudad de Jerusalén. Hasta que no haya uno que tenga que ver con la ciudad de Jerusalén, vuelve a iniciarse otra vez el proceso de juicio de los 7 años que quedan. Pero dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y su santa ciudad para terminar todos los pecados, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, pues se trata de juicios, y sellar la visión y la profecía. Quiere decir que hasta ahí se va a cumplir la profecía que tiene que ver con Jesucristo y el ungido. Y dice, y ungir al santo de los santos, quiere decir poner a Cristo como rey. Lo que va a pasar después de los 7 años, va a haber unos juicios que ya los dijimos, y todos esos juicios van a servir para que Cristo ya por fin reine en una tierra juzgada y arreglada, en un milenio donde la vida actual pues son 80 años máximo, por ahí, promedio. Pero en aquel entonces dice que hay gente que va a vivir el milenio completo. Adán vivió 930 años, Matusalén 969. Se va a restaurar toda la tierra. Se va a restaurar la salud. Nosotros, aunque creamos que estamos muy saludables, estamos bien fregados, hermanos. Perdón, es una palabra griega que quiere decir que no estamos muy saludables. No es griega. Y entonces dice el 25, Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿qué es? Eso no es un pacto de paz, ese no es un acuerdo de paz. Desde la salida de la orden, una orden es un decreto.
alguien que va a ser el jinete del caballo blanco, del primer sello, va a tener la autoridad y el poder de decir: aquí se hace lo que yo digo. Hay alguien en la Casa Blanca con unas características así más o menos, y dicen los de Venezuela que son imperialistas, y otros países dicen no, que el imperialismo y que la fregada. ¿Por qué? Porque hasta los enemigos reconocen que es un imperio. Y yo no sé si Estados Unidos vaya a participar, pero Estados Unidos tiene más semejanza con Europa, porque creemos en Cristo, porque somos de una cultura occidental, que los chinos, que los rusos. Bueno, los rusos más o menos, pero bueno, ahí va a estar el Armagedón. Todo se está cumpliendo, todo se está arreglando. Pero dice aquí que la orden para restaurar y edificar Jerusalén, no otra ciudad, no la franja de Gaza, va a ser el detonador para que venga. Y dice hasta, desde ese momento de que se firma el decreto, hasta el Mesías príncipe. ¿El Mesías príncipe quién es? Jesús. ¿Cuándo se presentó oficialmente delante de las autoridades? El domingo de Ramos. El siguiente domingo lo rechazaron. No, perdón, el siguiente, que será miércoles, lo mataron, lo enjuiciaron y lo rechazaron ya totalmente. Pero ya estaba rechazado. El rechazo oficial, aunque siempre fue rechazado. Si no lee el Evangelio de Juan, siempre estaba siendo rechazado por los judíos. Pero el día que las autoridades dicen te rechazamos, ese fue el día clave. Así es de que ten cuidado y ora por tus autoridades. Qué triste cuando las autoridades van y se hincan delante de un ídolo, o traen chamanes y empiezan a pedirles que los guíen. Es muy triste. No soy político, no estoy hablando en contra de alguien, un partido político. El partido que agarres va a estar mal, pero hay unos menos mal. Después de la tribulación va a haber un juicio que se llama el juicio de las naciones. Y a ver cómo salimos, cómo sale México, cómo sale Venezuela, cómo sale Nicaragua, cómo sale Cuba. Y ahí se va a ver. Pero esto, cuando nosotros somos cristianos, nosotros ya no somos de esos pueblos. Así es de que si te preocupa mucho tu ciudadanía americana, pues ni te va a durar tanto. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. Nací en México, yo era mexicano hasta que me convertí y ahora soy cristiano. Nací en Cristo y soy cristiano. Así es de que no te preocupes tanto. El Señor está contigo y con tu espíritu. Muy bien. El versículo 26 dice: y después de las 62 semanas lo separa. 62. Bueno, es que primero dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden decreto para restaurar y edificar Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 son las 69, hasta que Cristo entró en el domingo de Ramos. Y entonces dice: después. Ese después vale oro para ti, para mí, porque dice después de las 62 semanas, o sea de las 69 semanas, vamos a decirlo así, se le quitará la vida al Mesías. Esa Semana Santa que llamamos, cuando Jesucristo fue crucificado, ya no era el tiempo. El tiempo se paró porque rechazaron a Jesús hasta el Mesías príncipe. Y dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el general Tito, un príncipe del imperio romano, fue y destruyó la ciudad de Jerusalén, tumbó los muros, destruyó el templo, se llevó todos los utensilios de oro del templo a Roma. Y por eso hay un arco de triunfo en Roma, y por eso hay una persecución terrible, se inició, y por 2000 años no ha habido templo. Y dice: con inundación, hasta el fin de la guerra serán las devastaciones. Entonces, si leemos otra vez, pero ahora pon la gráfica que sigue, Daniel 9, 24 al 26 dice, y fíjate, te lo voy a leer diferente, desde el versículo, yo lo leo, pero tú ves esa gráfica.
esa gráfica, el ángel Gabriel le dijo a Daniel: van a ser 490 años o 70 semanas en 3 partes. La primera parte, 7 semanas, 49 años de la reconstrucción de Esdras y Nehemías. La segunda parte, 62 semanas, 434 años de un juicio de Dios, donde ya nomás después de Malaquías ya Dios ni les habló. ¿Han oído hablar de los 400 años del silencio? Quiere decir que después del profeta Malaquías ya no hubo palabra de Dios hasta que nació el Señor Jesús. Y 34 años después, ya que terminó el periodo del silencio, Jesús murió a los 33 años y medio. La número 3 es una semana que no ha sucedido. ¿Y sabes por qué no ha sucedido? Dice Pedro: no tengas por tardanza que el Señor Jesucristo no ha venido, sino que Él está esperando que tú y yo trabajemos, que el día del amigo invites a alguien, que hables en tu trabajo, en la escuela o en la calle o en donde sea, a una persona que no conoce de Cristo, para mostrar que tú quieres evangelizar. Eso es lo que está esperando el Señor, que nos pongamos a trabajar. Puede haber muchas firmas de tratados de paz, pero sola la que tiene que ver con el pueblo de Israel y con la santa ciudad es la que vale. Daniel 9:27 sigue diciendo. Entonces esa gráfica ya quedó lista. Y Daniel 9:27 sigue diciendo: y por otra semana. ¿Qué semana? 7 años que todavía no pasan, que todavía no empiezan, que van a empezar cuando alguien poderoso, no que diga: ay, vamos a hacer un acuerdo de paz, ay, ya disparaste un misil, ya se fregó el tratado de paz. No, alguien poderoso va a venir y va a decir: te aguantas. Aquí van a construir un templo los judíos van a ir a su tierra y van a construir un templo. Y si no le gusta a alguien, le mando los barcos, le mando los misiles, a ver quién se va a oponer. Eso es un decreto. Y eso lo hace una persona poderosa. En cuanto surja alguien así, va a ser el héroe de muchos cristianos y de muchos judíos también. ¿Qué es lo que quiere un judío? Pregúntale: ¿cuál es el anhelo de ustedes? Te va a decir: queremos reconstruir un templo para otra vez restaurar la adoración a nuestro Dios. ¿Y sabes por qué Dios no lo ha prometido? Porque ellos no saben que el Mesías que quieren celebrar al sacrificar un cordero ya fue sacrificado, y no los deja hacer eso por amor, porque Dios ama a Israel igual que te ama a ti, no importa dónde seas. Pero ellos no pueden hacer eso, porque esa es la definición de lo que dice Hebreos 10:29, de despreciar la sangre del Señor Jesús. Hebreos 10:29 dice: ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. ¿Qué pasa si tú o yo vamos a un templo y sacrificamos un cordero y decimos: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que no creemos en Jesús? Entonces Dios no va a permitir. Por eso es que Jerusalén no la pueden tener los judíos. Por eso es que Jerusalén no puede construir un templo los judíos todavía, porque Dios los ama. No quiere que hagan eso. Aquella generación que fue reprobada lo hizo durante 40 años, desde que el 30 cuando Jesús murió hasta el 70 cuando se destruyó Jerusalén. ¿Cuántos son 70 menos 30? 40. Una generación reprobada. Y dice la palabra de Dios que esa generación fue reprobada, y en ese lugar donde la rama del olivo fue arrancada, fue injertada la iglesia. Estamos nosotros aquí por la gracia de Dios. Sin embargo, Dios es tan bueno que si tú lees Hechos de los primeros capítulos, ahí te vas a dar cuenta que muchos de los que crucificaron a Jesús del Sanedrín, entre ellos Nicodemo, José de Arimatea y muchos otros de los principales, se convirtieron a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Sacrificamos a Jesús. Mira, si tú, no importa lo que hagas, no importa cuál es tu pecado, si tú reconoces a Jesús y quieres aceptarlo en tu corazón, el Señor Jesús te limpia hasta de eso. Y recibieron muchos a Jesús.
Nunca ha habido tantos judíos que reciban a Jesús como cuando empezó la iglesia en Jerusalén. Pero llegó el tiempo en que se acabó su tiempo y empezaron los judíos a andar por todo el mundo errantes. Pero va a venir un tiempo cuando se firme ese tratado, donde va a haber 144,000 judíos en una CFC tremenda. Bueno, no va a ser CFC. Van a estar evangelizando. Van a estar diciéndole al mundo: ese Mesías que esperas. Porque un judío no habla contigo, pero es más fácil que hable con otro judío. Le va a decir que estás loco. Es que es Jesús. Mira, Moisés escribió en el tabernáculo. Todas las cosas del tabernáculo tienen que ver con Jesús. Noé predicó 100 años y nada más los que subieron al arca. Jesús es nuestra arca. Y con toda la historia que saben los judíos, se van a convertir así por la obra del Espíritu Santo, que va a estar en esos, nada más en esos 144,000. ¿Por qué? Porque van a ser sellados con el Espíritu Santo para hacer la obra. Dios tiene misericordia con todos. Y ahí está la clave, para que no te chamaquen, como fue en el principio de los 490 años, con un decreto de un poderoso imperialista que ordenó a los judíos regresar y tomar Jerusalén, aunque había muchos que se oponían. Lee el libro de Nehemías y de Esdras y te vas a dar cuenta. Reconstruyeron el templo, ordenó a los opositores que se tengan que aguantar las ganas de ir contra ellos, y lo lograron. Pero llegó un momento en que entraron otra vez en juicio por la profecía que Daniel ya sabía, y solamente cuando empiece ese decreto, cuando se haya esa orden que tenga que ver, fíjate bien, si sabes de una orden que tiene que ver con el pueblo de Israel y con la ciudad, acuérdate que ahí hay un templo de árabes, no son palestinos, un templo de árabes. Son millones de árabes dispuestos a matarse porque nadie le toque su templo. ¿Qué va a pasar? ¿Un misil lo va a destruir? Ha habido muchos misiles que pasan cerca con el afán de matar judíos y le pasan rozando a la mezquita esa. Ha habido también terremotos, están dentro de la segunda franja mundialmente conocida. La primera está acá en Colorado, el cañón del Colorado, que va hasta California. Esa es la primera falla, la falla de San Andrés. Pero la segunda es una falla que va desde Turquía hasta el Mar Muerto y pasando por exactamente la ciudad de Jerusalén. ¿Podría ser un terremoto? No lo sabemos. Simplemente Dios va a permitir que alguien con poder diga: aquí se va a reconstruir el templo. Si no hay mezquita, más fácil. Pero si hay mezquita, a demolerla y a construir un templo. No sé. Pero ellos van a regresar. Ellos van a construir su templo. Y dice el versículo 27 de Daniel 9: y por otra semana, Daniel 9:27, confirmará el pacto con muchos. O sea, vamos a hacer un pacto. Yo decreto esto y todos se aguantan. Qué bonito pacto, ¿verdad? Ese es el pacto. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muchos judíos calculan que para preparar a los levitas, porque no pueden meter a cualquier albañil. Hay buenísimos albañiles acá de la raza, ¿no? Que se avientan una mezcla y levantan un templo de volada. No se trata de eso. Tienen que preparar y santificar a los levitas que van a trabajar en el templo. Tienen que ser de la tribu de Leví, y obviamente tendrá que haber un arquitecto y varios ahí ingenieros civiles y que hagan todo, y ahí no pueden hacer martillo, no puede haber ni nada. Entonces tienen que llevar la piedra a la cantera, a moldearla, y luego que nada más llegar, y es un trabajal. Y muchos dicen, fíjate bien lo que dicen, qué casualidad, que para elegir a los levitas, prepararlos y empezar a trabajar hasta que esté el templo, se tardan más o menos, fíjate bien, unos 3 años y medio. A la mitad de la semana, cuando ellos, no sé si ya sacrificaron un cordero o ya iban a empezar, o ya parece que empezaron, porque dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La ofrenda se trata de un cordero ofrecido en holocausto.
Quiere decir que el pueblo de Dios es tan amado por Dios que Dios no quiere que se pierdan. Y confirmará el pacto con muchos. La cosa es que a la mitad de la semana, cuando Él, ¿sabes por qué va a parar el sacrificio y la ofrenda? Porque se va a meter hasta el templo, hasta la mismísima lugar donde debería estar el arca de la presencia de Dios. Ahí se va a meter, Él se va a sentar ahí y va a requerir adoración para Él. Si no entiendes cómo una persona puede llegar a ser tan loco, la fama, el poder y todo eso lo va a llenar de orgullo. Y el orgullo va a abrir puertas en ese personaje para que entre el diablo mismo. El diablo tal vez no está ahorita en ningún... Hay demonios y hay muchos seres espirituales que andan por ahí importantes, de alto rango. Pero el diablo dice que muchas veces está en la presencia de Dios, porque está día y noche acusándonos a ti y a mí de pecados para que Dios nos juzgue. Pero la sangre de Cristo, Jesucristo, también está preparando morada delante del Padre. Y ahí hay un juicio constante. Cada vez que pecas, ya no peques. Pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero fíjate bien, si no sabes qué va a pasar en la tierra en esa época, ponte a leer Apocalipsis capítulo 12. Y una mujer vestida del sol, con la luna y las estrellas bajo sus pies, o vestida de la luna y las estrellas, va a estar dando a luz a un varón. Ese varón es el producto de una iglesia que le teme, que lo ama. Y dice específicamente Apocalipsis 12, que no se puso de acuerdo con Daniel, que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, a un tiempo y tiempos y la mitad de otro tiempo. O sea, de muchas maneras te lo dice. En 42 meses, otra manera de decirlo profética. Pero es exactamente a la mitad de la semana cuando en el cielo es echado fuera el gran dragón y no se halló lugar para él. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi novia, dice el Señor Jesús, no quiero que mi novia se ande codeando con este patán que se llama el diablo y Satanás. A mi novia me la respetan. ¿Quién es novia del Señor? Y entonces vamos a ir a la presencia de Dios. Pero en ese momento el diablo va a ser echado con sus ángeles a la tierra. Y entonces empieza lo que es las trompetas en la tierra. ¿Dónde va a ir el diablo? ¿A poco va a ir con la señora chismosa que siempre está siendo endemoniada ahí, que está hablando de todo el mundo? No, va a ir con el mero mero. Y el otro orgulloso, con la puerta abierta, era un líder carismático. Era un líder que a todos ganaba. Muchos judíos creyeron que era el Mesías. Pero en ese momento se encarna el diablo en él y se mete hasta el lugar santísimo y se da lo que es la abominación desoladora que dice Daniel. La palabra de Dios dice en 2 de Tesalonicenses 2, el punto número 3 habla de traslapes, habla de dispensaciones, porque el tema era tiempos, era porque ya se me hizo tarde. Pactos, juicios y transiciones. Si Dios me presta vida y salud, el próximo jueves hablamos de transiciones. Pero yo quiero decirte algo. 2 de Tesalonicenses dice, como conclusión, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ese es el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Por eso predico esto. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por YouTube, ni por TikTok, ni por nadie de esos. Bueno, ya le puse David habla hoy, ¿verdad? La versión mía. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor, el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios mismo, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, la iglesia, a fin de que a su tiempo se manifieste pronto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, el Espíritu Santo, a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará el inicuo. ¿Cuándo será quitado el Espíritu Santo? ¿Quién tiene al Espíritu Santo? En el rapto nos vamos todos. Y dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigios mentirosos. Va a engañar a muchos, va a hacer milagros, pero van a ser satánicos. Por eso no andes jugando con el Halloween y con eso, ¿no? Que Dios nos libre. Ten cuidado, no te contamines, reprende a las tinieblas. Dice que con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesucristo habla de profecía. Y cuando el Señor Jesucristo habla en Mateo 24, dice, mira que nadie te engañe. No vayas con cualquiera, no cambies tu manera de pensar. Y te da un consejo en Lucas 21, 28, que ya lo leímos. Cuando empiecen a suceder todas estas cosas, ponte de pie. ¿Cuánto nos podemos poner de pie? Pero que sea un ponte de pie espiritual, que delante de donde estés tú te pongas firme y sepas que ahí está Dios contigo, que Dios no te va a defraudar. Esto no es para asustar, esto es para estar de pie, para estar firmes, para estar confiando en que Cristo va a hacer la obra. No son para generar miedo, sino vigilancia. Maranata, que puedas decir. ¿Qué quiere decir eso? Cristo viene otra vez, Cristo viene pronto. Que nos halle sirviéndole, que nos halle amándole, que nos halle juntos amando a la iglesia. Levanta tus ojos y mira. No te preocupes, dice el Señor. No te preocupes por el tiempo. No te preocupes. ¿Cuándo será el pacto? A lo mejor ya decretaron en silencio y ni cuenta te diste. A lo mejor ya lo hacen y no te van a anunciar. Nada nos garantiza. Muchos quieren saber cuándo será para arrepentirse unas horas antes. Eso se van a quedar indudablemente. Pero nosotros no somos de la noche como para que el Señor nos agarre sorprendidos, dice la palabra de Dios. Somos del día. Hagamos las obras de Dios, cuidemos nuestra vida y amemos al Señor. Tal vez no dirán cuándo se firmó, pero habrá señales, ¿no? Y ahí están las señales. Tenemos que agarrarnos de Dios y hablarle a las personas que más amas. Y si no quieren, ponla en mano de Dios y háblale a las demás, a todos. Preocúpate por llenarte del Espíritu Santo. Llena tu lámpara y llena la vasija que hay en la intimidad tuya con Dios. Llénate del Espíritu Santo, porque cuando venga el esposo, cuando ya sea el tiempo, ya no va a haber señal, ya no va a haber nada, ya no va a haber chance. Te vas a quedar, no te quedes. Ora conmigo. Señor Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar preparados, Señor, para hacer tu obra, Señor, en este tiempo. Que hoy, Señor, despertemos, Señor, y no nos dejemos llevar por cosas, por mensajes de personas que a veces ni te conocen. Ayúdanos, Padre, a estar preparados para que cuando sea estemos listos, Padre, amándote y buscándote. Que nuestros hijos, Señor, se vayan con nosotros. Que nuestros nietos, Señor, se vayan con nosotros. Que nuestros familiares, nuestros amigos, Señor. Y que si te tardas, Señor, sigamos sirviéndote y amándote como si fueras a venir en el próximo minuto. Pero trabajemos como si faltaran muchos años, Padre. Ayúdanos así a siempre estar trabajando y preparados para lo que tú digas. Al final, Señor, todo decreto se sujeta a tu santa y bendita voluntad, y nosotros queremos hacerlo también. Bendice, Señor, a los que andan de viaje, a los que están, Señor, en angustia, en algún problema, Padre. Trae solución,
los que tienen escasez, Padre. Manda, Señor, ayuda y a Poza Rica y a todos los que están en angustia. A los enfermos, Señor, sánalos y que los doctores les den una solución. O tú sánalos con tu poderosa mano, Señor. Y trae con bien, Señor, a todos los que están, Señor, necesitados de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a juntos alabarte y bendecirte. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y todos decimos amén.